Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muy bien, estamos en un tema apasionante, definitivamente importante, y a veces temas que poco tratamos realmente, temas que poco consideramos en el estudio propiamente de la palabra. Estamos hablando en esta semana respecto del tema del deporte. De qué manera el deporte incide en nuestra congregación. De qué manera el deporte incide en mi familia, en mi economía, en mi comunidad, en mi país, en mi trabajo. ¡Wow! Hemos visto un poco rápido, por supuesto, el contenido de lo que ha significado el propósito del deporte a través de la historia. Hemos mencionado que el deporte evidentemente tiene un principio de sobrevivencia o supervivencia, cuando los primeros hombres, hablando desde el contexto pictográfico, las cavernas y demás, buscando su alimento, debían prepararse atléticamente en el proceso de la lucha corporal frente a los animales, a las fieras, y empezar a preparar un tipo de arma especializada que les permitiera realizar su trabajo de cacería. Todos estos modelos típicos conllevaron con el paso de los años, o mejor, de los siglos, a que el hombre fuese, obviamente, tomando estas artes de la supervivencia y a su vez llevándolas y convirtiéndolas a una actividad en el contexto del deporte. Definimos algunos principios básicos como qué es propiamente el deporte. Definimos lo importante que significa conocer la palabra gimnasia y la palabra gimnasio. Hablamos brevemente también de lo que sucede en la incidencia muy fuerte hasta nuestros tiempos, por supuesto, del Imperio Romano, pero particularmente de Grecia. Grecia tiene una incidencia en el idioma, en la cultura, hasta nuestros días, y hablando, por supuesto, de los contextos propiamente bíblicos. Vimos la importancia de los griegos en mantener una forma corporal, el cuerpo, como una manera, si puedo decir, artística. Para los griegos el cuerpo representaba esa calidad, esa presentación, y el permanecer desnudos y participar aún de los juegos deportivos de manera desnuda era porque lo que se hacía era exponer, presentar el cuerpo, sus formas. Vimos cómo en ese proceso el pueblo judío, hablamos genéricamente para comprenderlo, el pueblo judío al llegar a compartir de Grecia y al pasar al proceso de lo que conocemos como el helenismo o asimilarse, es decir, adquirir, pasar a ser parte de la cultura griega, evidentemente también formaron parte de la actividad deportiva, entre otras en las artes, en la filosofía, en las ciencias, en la academia. Pero los hombres judíos tenían una problemática extremadamente seria. Muchos de ellos venían de su primer proceso natural de ser pueblo judío, pueblo escogido. Posteriormente, en la expansión, ellos deciden, se apartan del principio fundamental de la Kadosh Torah y se convierten o se asimilan al contexto griego, y a su vez ellos venían ya con una marca, con una señal. ¿Cuál señal? El pacto, el Brit Milá. Por lo tanto, para los griegos fue una situación muy difícil el que ellos pudiesen presentarse con sus cuerpos desnudos, toda vez que era reconocido, por supuesto, este proceso del Brit Milá. De tal manera que los hombres
y la ciencia del momento empezaron a realizar algún tipo de trabajo, digamos, quirúrgico, para tratar de recuperar, si puedo utilizar la palabra, tratar de recuperar parte del prepucio, por lo menos para que no se diera a entender que eran judíos y por supuesto circuncidados. Le pedí el favor a mi amado hermano, el More Rico, nuestro maestro, que me recordara el nombre de una especie de cirugía que se hacía. Realmente no sé si eso exista hoy, la verdad no lo sé. Si exista una manera de recuperar quirúrgicamente prepucio para los hombres a fin de ocultar el tema del Brit Milá. Estoy hablando del tema de los griegos, estoy hablando de la época de los judíos asimilados, que para tratar de ocultar su verdadera identidad, empezaron a recurrir a elementos quirúrgicos de la época para efectos de cubrir, repito, su Brit Milá. Y había una operación técnica del momento que se llamaba epipasmo. Epipasmo, interesante, tenemos que ahondar sobre este tema un poco más adelante. Gracias al More Rico por enviarme esa información. Así es que en este proceso que hemos avanzado, vamos a cerrar ya prácticamente nuestra semana con el tema de hoy, el tema de mañana, haciendo referencia, todavía nos quedan 2-3 días, muy bien, de la siguiente manera. Vamos a ver aspectos desde el punto de vista bíblico. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a los deportes? Particularmente 2 o 3 textos que nos menciona Pablo haciendo una analogía, y ya de hecho los hemos mencionado. Pero vamos a ver si definitivamente un hombre creyente, un hombre de Torá, debe o no debe tanto participar como practicar los deportes. Ahora, partamos de un presupuesto espiritual. Todo aquello que se llame ídolo, todo aquello que nos quite nuestra intimidad, nuestra relación personal con la palabra, con Adonai, por supuesto, debe ser desechado. ¿Por qué? Porque Adonai es luz y nosotros somos luz, por lo tanto no podemos permanecer en la oscuridad. Nosotros no podemos ser, como diría un dicho antiguo, a medias tintas. O somos o no somos. De tal manera que en la opinión secular respecto del deporte se conoce este contexto que ya lo mencioné y lo vamos a retomar porque hablaremos de él un poco hoy. El cuerpo humano, las personas consideran que una vida integral, un cuerpo, una mente sana debe cumplir varios requisitos. Número 1, un aspecto físico. El aspecto físico de la persona, un poco el contexto griego, por supuesto, o un poco no, el contexto griego, el cuerpo debe tener una condición de formación física especial. Es por eso que hoy tenemos a tantos hombres y mujeres que le dedican mucho tiempo, pero demasiado tiempo, al cuerpo. ¿En qué sentido? En los gym, en el ejercicio constante, en las dietas y todo lo demás. Por favor, no confundamos salud con embellecimiento físico, aunque podría parecer que la una va tomada de la mano con la otra. Pero realmente hoy por hoy muchos hombres y mujeres ejercitan sus cuerpos en el gimnasio, etcétera, no propiamente con la intención de conservar una buena salud o mantener una buena salud, sino con el único propósito de tener un cuerpo esbelto o un cuerpo musculoso, un cuerpo atractivo, pues con otro propósito, más con el propósito de gustar, de exhibirse, etc. Entonces, un cuerpo físicamente completo, desarrollado. Número 2, una mente, es decir, que sea una persona que tenga una mente sana. Número 3, que mantenga unas emociones totalmente estables. Y número 4, que maneje un contexto de vida espiritual. Estos 4 aspectos, el aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto emocional y el aspecto espiritual, sería lo que consideraríamos como un cuerpo integral. Ahora, mencionamos ayer y lo voy a retomar, no necesariamente aquí el contexto espiritual nos habla de la palabra desde el punto de vista del ruach, del espíritu, no. Para el espíritu entendemos principios, valores y estudios de alguna filosofía o de algún humanismo que le permita a la gente, pues,
tener una buena conducta, desarrollar posiblemente buenas obras, mantenerse en una comunidad socialmente estable, no haciéndole mal a nadie, siendo un buen vecino, una persona culta. No, la parte espiritual definitivamente no es una conducta simplemente de ser, es una conducta con Adonai. Recuerden que cuando la parashá de Shemot vimos en Éxodo 20, Shemot 20, recordemos que se reciben las palabras, lo que conocemos como los 10 mandamientos. 5 de esos mandamientos, los 5 primeros, nos hablan de una relación vertical del hombre para con el Eterno, y los siguientes 5, del 6 al 10, nos habla de una relación horizontal para con el hombre para con la comunidad: no matar, no robar, no adulterar, no desear la mujer del prójimo, no jurar el nombre en vano. Bueno, ese es el segundo de la primera tabla. Entonces, cuando hablamos de una relación directa con el Padre, del hombre para con Dios, estamos hablando de nuestro contexto espiritual. Y ese mismo contexto espiritual debemos tenerlo de manera horizontal para con nuestra comunidad, para nuestro entorno. Ahora bien, dejamos ayer en el cierre de nuestro programa el texto del libro de Lucas, capítulo 2, verso 52, que vamos a retomar porque aquí se cumplen justamente esos 4 aspectos que el común decir habla de la identidad de un ser humano. 4 aspectos. Veamos esto. Dice la palabra, el libro de Lucas, capítulo 2, verso 52. Yeshua, el Mashiach, crecía en sabiduría. Por favor, aquí no nos dice tanto el contexto intelectual, académico, cultural, porque la sabiduría es el temor a Adonai. Crecía en sabiduría. Número 1. Número 2. Crecía en edad, es decir, que nació siendo un bebé, pasó por el vientre de una madre, creció, fue un bebé, fue un adolescente, un joven, un adulto, creció y crecía en edad hasta su edad de 33 años. Crecía en gracia para con el Padre, crecía en gracia para con Adonai. Número 3 y número 4, crecía en gracia para con los hombres. Es decir, que en este texto de Lucas, capítulo 2, verso 52, creo que podemos resumir lo que la comunidad secular, si puedo usar la expresión, considera que son los puntos para que una persona pueda vivir de una manera integral. Pero notemos que en el texto de capítulos 2, verso 52 del Evangelio de Lucas, no nos menciona que crecía en edad y practicaba deportes, se ejercitaba en su estructura física, visitaba el gym, hacía levantamiento de pesas, tenía unas 2 horas de natación permanentemente, jugaba algún tipo de juegos deportivos. No lo menciona. Vamos obviamente a establecer que si estamos mirando el modelo que es Yeshua, nuestro Mashiach, ese modelo es el modelo de la formación integral verdadera de un hombre, es decir, es el que nos establece un estilo, una línea de vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No nos hace mención, repito, de ninguna manera, ningún texto bíblico en el que se nos anunciara o se nos estableciera que Yeshua había propiamente practicado algún tipo de ejercicio desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista atlético. Sin embargo, ya lo mencioné, creo que en uno de los programas iniciales, que por supuesto la mejor forma de establecer la condición física de Yeshua era por supuesto su ejercicio. ¿A través de qué? A través de su actividad laboral. Definitivamente practicaba ejercicio como hijo de carpintero en las labores de la carpintería, ya lo había mencionado, ejercitando físicamente su cuerpo, sus músculos, toda la actividad propia de lo que significaba, teniendo en cuenta, hermanos, que para la época de Yeshua, la estructura de una empresa de carpintería, que en realidad es una empresa constructora, una constructora en varios campos, no solamente desde el punto de vista de carpintería, desde el punto de vista de los árboles, que significa talarlos, que significa cortarlos, que significa dejarlos en forma, transportarlos de un lugar a otro. Todo este proceso requería de un arduo esfuerzo laboral, desde luego, y por supuesto esto nos está indicando que tenía una vida extraordinariamente laboriosa y que cumplía muchísimas tareas dentro de su campo de familia, que le permitían
un buen desarrollo físico corporal. Entonces, si podemos buscar un modelo para el hombre, indudablemente es a través de ¿qué? A través del trabajo. Claro, por supuesto, muchos de nosotros, particularmente lo puedo decir desde muy pequeño, en mi edad infantil, adolescente y un joven, la verdad, tuve el honor, el privilegio, el agrado como joven en una gran disciplina muy personal por demás de ejercitarme. Fui un muy buen deportista, por lo menos a nivel personal. Practicaba todos los días 5 de la mañana, o'clock, salir hacia atletismo, jugaba tenis, montaba bicicleta, hacía un recorrido realmente extenso y entre otras cosas, varios deportes. Me encantó el básquetbol, me encantó por supuesto el fútbol, soccer, varias cosas. He tenido siempre una conexión con algunas áreas del deporte. Obviamente en el desarrollo de la edad adulta pues se disminuyen muchos aspectos en ese sentido, pero sin embargo aún hasta el día de hoy conservo aquí mismo en mi casa, en el garage de mi casa, algunas máquinas básicas que me permiten ejercitarme, caminar, practicar la bicicleta, cosas por el estilo, porque no estoy hablando del deporte desde el punto de vista de un ídolo. Estoy hablando estoy hablando del deporte desde un punto de vista de mantener o ejercitar los músculos y conservar de alguna manera cierto grado de salud. Ahora, el libro de los Hechos, por favor vaya al libro de los Hechos, en el capítulo 10 y en el verso 38, libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, dice la palabra: anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el adversario. Libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Esta palabra aquí, subráyela por favor, la palabra anduvo. Este anduvo significa que tenía un gran tiempo de movilidad. Movilizarse no era simplemente salir de su casa a la esquina, a la casa del vecino, no. Movilizarse significaba trasladarse de una ciudad a otra en recorridos inmensamente extensos, en millas, en clima, en condiciones, en la tierra, en el camino, etc. Y todo esto representa, sin lugar a dudas, una forma muy práctica de desarrollo físico en el sentido, no propiamente deportivo, pero en el sentido de practicar un ejercicio que creo que para el punto que estamos tratando, pues obviamente es básicamente igual. Hace unos días compartía con los varones en nuestra congregación y les decía, tenía en mi corazón la idea, o he tenido en mi corazón mejor la idea, no la voy a desechar, algún día se podrá llevar a cabo, de formar un grupo de ciclismo ya con los varones del grupo, de nuestro ministerio, de mi edad, no para tener competencia, por favor, porque recuerden que el deporte siempre ha tenido como sentido competir y ganar y recibir la medalla, el trofeo, la corona corruptible. Estoy hablando de salir, de tener un tiempo de recreación, de compartir, etc. Y sin embargo, me encontré con la sorpresa de que no ha sido fácil lograr establecer ese grupo de tener alguna práctica deportiva. ¿Y por qué? Porque nos damos cuenta que muchos hombres, obviamente por razones de su trabajo, permanecen supremamente ocupados. Y algunos me decían, pero pastor, más ejercicio del que yo puedo hacer en mi trabajo. Pastor, usted no se imagina cuántas millas, cuántos kilómetros a diario debo recorrer porque tengo que trabajar moviéndome de un lugar a otro, trasladándome físicamente, caminando. Tengo que levantar objetos extremadamente pesados. Tengo que hacer un movimiento. Mi cuerpo permanece totalmente en movimiento durante 10, 12 horas al día. Usted no se imagina cuánto deporte yo hago. Ahora, evidentemente que el deporte también tiene un sentido de recreación. También tiene un sentido de reposo, o sea, no es la fatiga de un trabajo, el cargar, el transportar, el hacer, el levantar objetos, lo que podríamos llamar deporte. Por supuesto, nos va a permitir tener cierta consistencia muscular y la actividad física, pero también el deporte tiene otro sentido como, repito, la parte recreativa. Ahora, vemos que Adonai, Yeshua, la palabra anduvo nos indica que se movilizaba de extremo a extremo y se movilizaba con un propósito. ¿Cuál? Servir, conectar, permanecer, estar siempre rodeado de una comunidad. En el libro de Juan, en el capítulo 13, Juan capítulo 13 y en el verso 15 dice la palabra:
Atención por favor a este texto. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es el ejemplo que Yeshua nos ha dado. El ejemplo de movernos, trasladarnos, ejercitarnos, no propiamente en la práctica de un deporte, sino en el ejercicio propio del ministerio, es decir, sirviendo a las comunidades. ¿Cuántos hermanos han tenido la oportunidad de viajar a otras naciones en calidad de misioneros, por ejemplo? Y en su trabajo misionero, han tenido que estar escalando montañas, atravesando ríos, acampando durante noches en medio de tormentas, en medio de los mosquitos, en medio de los riesgos de una selva, etcétera, etcétera. Todo este tipo de ejercicio, pues obviamente cumpliendo la labor del propósito de llevar la palabra, llevar el ministerio. Por lo tanto, este texto de Juan 13:15 nos habla sobre este punto y nos dice, ese es el ejemplo que yo os he dado, el ejemplo que yo quiero que ustedes sigan. Ejercítense, no propiamente en una actividad deportiva, que como lo vimos en el primer libro de Timoteo, capítulo 4, verso 7, no se les puede olvidar ese texto, para nada aprovecha. Más bien, lo que aprovecha el cuerpo que ejercitamos, es el que hace la obra, el que lleva las misiones, el que hace el propósito de Adonai en el ministerio. Esto es muy importante, hermanos, ¿por qué? Lo voy a repetir, no quede en alto, por favor, mencionar primer libro de Timoteo, capítulo 4, verso 7, lo vamos a leer nuevamente porque es bien importante. Ejercítate. Aquí la palabra ejercítate, esfuérzate, participa, lleva a cabo el trabajo de la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, Pero la piedad, el ministerio, el servir, el llevar la palabra, el evangelizar, ese servicio de la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Ahora, pareciera interesante y mencionar esto. Por favor, no quiero ser contrario al buen anhelo en sus corazones de practicar deportes y hacerse participar del gym y todas estas cosas, porque todo tiene su lugar. Concluyamos en una primera conclusión de toda la semana, que lo más importante es que no hagamos de una actividad deportiva el ídolo. Iniciamos esta programación de semana hablando con un ejemplo particular de los Estados Unidos de América, donde se lleva a cabo un evento muy conocido como el Super Bowl, donde miles de personas se desplazan de todos los puntos de esta gigante nación hacia un estadio impresionantemente gigante que vale miles de millones de dólares y donde una actividad como el Super Bowl toma la prioridad de todos los corazones, conversos, inconversos, ateos, religiosos, como quiera. Es decir, ese domingo los templos, las congregaciones, las Keilah nos reunimos en Chava, pero lo que se llama en el nivel 2, el día del Señor, pues ese día no será el día del Señor, ese será el día del ídolo. El ídolo del deporte. Háblese del fútbol americano, háblese de otra actividad tan importante en este país, cuál es la liga del béisbol, o háblese de otro deporte tan importante como el básquetbol, y para no mencionar otros como el golf, por ejemplo, o las carreras de NASCAR, por ejemplo. ¡Wow! Es impresionante visitar una pista en el autódromo para ver las carreras, que es un evento impresionante, que mueve masas y mueve, repito, millones de dólares, pero que la mayoría de los asistentes, en su 90%, personas que de alguna manera pueden ser creyentes o partícipes de una congregación, no hay congregación ese día, no hay palabra, no hay evangelio, es decir, en ese sentido, la actividad deportiva ha tomado el lugar que corresponde a nuestro Padre Eterno. Y desde ese punto de vista es un completo anatema. Todo aquello que nos separe del amor y la pertenencia con Adonai será un anatema. No solamente el deporte, pueden haber muchas otras circunstancias, repito, que nos apartan de esa prioridad.
El primer libro a Corintios, por favor acompáñeme al primer libro a Corintios, capítulo 9. Primer libro a Corintios, capítulo 9, verso 24 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Vamos a repetirlo porque quiero hacer un paralelo en este texto. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, observen, aquí el apóstol Pablo nos está hablando de la época suya, de su época en la que vive, que tiene una relación directa con la comunidad griega y el imperio romano y demás, y conocemos los coliseos y los estadios griegos, que son estructuras impresionantes. ¿Cuál lo tenemos hoy? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero de todos los que corren, uno solamente llevará el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y aquí Pablo está haciendo ese paralelo interesante entre un modelo de un estadio donde todos los participantes corren, los atletas todos corren, hay un nivel de competencia, hay un nivel de preparación, hay un nivel de altura ya, un nivel, vamos a decir, profesional en el que estos hombres participan, y entonces vemos que el ejercicio corporal es necesario para que todos aquellos puedan correr en el estadio. Usted no puede participar de una maratón de 24 o 12 horas de recorrido aquí en New York cuando hacen estas maratones tan inmensas, pues porque no hay una preparación física, acondicionamiento físico establecido. Se requiere de una gran preparación. Ahora, para poco es provechoso todo esto, pero dice que ellos, para recibir una corona corruptible, se preparan. Ellos se preparan para recibir un premio. Todos queremos reconocimiento, todos esperamos alcanzar una meta, todos esperamos recibir un premio por nuestro trabajo, por nuestras acciones, por nuestra celebración de aniversario, entre otras cosas. Pero ejercitarse para la piedad es lo que el Eterno nos está pidiendo. Y cuando nos ejercitamos para la piedad, para el ministerio, nos dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Mi amado hermano, si tú hoy estás como partícipe en el ministerio, en una kehilá, en una asamblea, en una congregación, y estás estudiando la palabra, debes prepararte como el atleta que corre para ganar una carrera, para alcanzar un premio. Debemos prepararnos tan debidamente en la academia, en la academia de la Torá, en la palabra, para que preparándonos adecuadamente podamos llevar la palabra, ministrar la palabra, compartir la palabra, de tal manera que alguien escuche la voz de Adonai y pueda retornar a casa. Entonces, la piedad, dice este texto, para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida. Pero la verdad, para los que corren en el estadio, solamente podrán recibir allí una corona o un premio de una manera corruptible. Entonces vemos, mis amados hermanos, cómo Pablo aplica algo que él ve, que sabe, que conoce de los deportes griegos, y lo trae de una manera muy bonita y nos lo presenta en este texto maravilloso que hemos tomado del primer libro a Corintios, en el capítulo 9, verso 24, y en esa analogía nos explica y nos quiere indicar cómo nosotros también corremos esa carrera en la palabra, para la cual debidamente debemos estar ejercitados. Pero es impresionante la analogía. ¿Por qué? Porque podemos prepararnos en el mejor deporte que tú escojas, en el fútbol, en el soccer, en el golf, en el tenis, en el ciclismo. Hoy por hoy me gusta, soy un seguidor por lo menos de las carreras de ciclismo en Francia, el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España, entre otros países. Y es impresionante la labor de estos ciclistas, su nivel de alcance en tantas millas que recorren en 3, 4, 5 horas pedaleando de manera incansable para alcanzar la meta, para lograr cruzar esa meta siendo el primero y alcanzar ese liderazgo. Es lo que Pablo nos está pidiendo que hagamos, no desde el punto de vista del deporte, pero sí desde el punto de vista
del ministerio. Preparémonos para correr la carrera en el Evangelio, preparémonos para correr la carrera enseñando la Kadosh Torah, preparémonos, mis amados hermanos, para llevar adecuadamente y oportunamente lo que el Eterno nos enseña a otros que hoy están necesitando esta palabra. Vamos a nuestra pausa y ya regresamos. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información. Bien, mis amados, continuamos con nuestro tema. Ya estamos entrando más en materia con el propósito de este tema sugerido del deporte. ¿Practicó Jesús algún deporte? ¿Practicaron los hombres bíblicamente algún deporte? Interesante contenido, ¿verdad? Acompáñenme al primer libro de Timoteo en el capítulo 6 y en el verso 11. Este texto maravilloso dice de la siguiente manera: Pero tú, oh hombre de Adonai, huye de estas cosas y corre en busca de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna. Oh, maravilloso texto. Porque tú, hombre de Adonai, para ti esta palabra, hombre de Adonai, este hombre que es un creyente, esta familia que tiene en su corazón la celebración de Shabbat, el estudio de la Torá, y amamos a nuestro Yeshua HaMashiach. Amén. Pero por favor, mis amados hermanos, esa es nuestra prioridad. Ese es mi primer lugar, y ese primer lugar, esa prioridad no se negocia con absolutamente nada. Porque ¿qué sucede, mis amados? Si nosotros tenemos en nuestro primer lugar de vida a Yeshua, a nuestro Mashiach, pero un campeonato mundial, una etapa de ciclismo, premio de montaña en el Tour de Francia, o el Super Bowl, o el campeonato de golf, o cualquier otra disciplina deportiva, me quita tan solo minutos, 1 hora, 2 horas, etcétera, de mi intimidad con Adonai, de mi primer lugar. Mi amado hermano, dice esta palabra: corre. Esta palabra corre aquí nos dice huye. Esta palabra aquí nos dice apártate. Esta palabra dice no lo tengas presente, retírate de esto, porque tu prioridad es buscar apresuradamente, busca apresuradamente, constantemente persevera en alcanzar ¿qué? La justicia. Tenemos a nuestro Padre Eterno que es el juez justo. Busquemos esa justicia. La piedad, esa piedad aquí tiene que ver con el régimen, con la misericordia, la piedad de alcanzar y bendecir y proveer y servir a mi hermano. La fe, porque por la fe es la emuná, no esa fe intelectual, la fe sobrenatural. El amor como creyentes, el amor que el Eterno nos ha entregado, el amor que le compartimos a otros. La paciencia, cuánto nos cuesta este punto, la paciencia, y por supuesto la mansedumbre, ese concepto de la humildad, del servicio, de la mansedumbre. Y nos dice inmediatamente después del punto: pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque lastimosamente aprendimos un contexto cultural costumbrista
de que nos acordamos de Adonai, nos acordamos del Padre, nos acordamos de nuestro Eterno cuando lo necesitamos. Tal vez, y esto tengo que decirlo con todo respeto y con temor, repito, nosotros como ciudad, como comunidad hispana, vivimos en medio de una comunidad americana que nos ha adoptado, que nos ha permitido hacer uso de su tierra, digo, la tierra de Adonai, pero en este caso estamos en una nación que no es mi patria original, por lo tanto, siendo adoptados en esta tierra, pisamos este territorio, tenemos una ley distinta, una cultura distinta, un idioma diferente, una gastronomía diferente, y nos damos cuenta, mis amados hermanos, en este proceso, que este pueblo, un pueblo que se fundamentó a través de los principios de la palabra, de los misioneros que vinieron y trajeron la Torá y trajeron la enseñanza a esta nación, y que esta nación fue fundamentada en el principio de la palabra de Adonai hasta nuestros días. La gran mayoría del pueblo americano consideran de que ellos tienen un gran nivel espiritual. Pero déjenme decirles que muchos en su gran mayoría son fieles, absolutamente fieles en presentar diezmos y ofrendas en sus congregaciones. Lo digo por testimonio porque uno de mis hijos es pastor de una congregación americana y ellos y estas comunidades son fieles en presentar su ofrenda. Es decir, en cuanto a eso ellos no tienen problema. Fieles para presentar diezmos, pero no tienen ninguna o muy poca, mejor, fidelidad para congregarse. ¿Por qué? Porque pues tienen una vida económica estable, cómoda, entonces tienen su casa de campo, su casa de lago, su casa de playa, sus vehículos, sus deportes, sus conexiones, su mundo, y ellos consideran que mientras estén siendo fieles con su diezmo, todo lo demás no es problema. Nosotros presentamos nuestra ofrenda. Se consideran miembros pertenecientes activos a una congregación, así lleven 1, 2 o 3 años que no asisten, pero ellos exigen su membresía y son miembros reconocidos de la congregación, etcétera, etcétera. Aquí nos dice la palabra: pelea la buena batalla de la fe. Es decir, todo aquello que te quita, que te roba, que te impide, repito, el desarrollar la justicia, la piedad, la bondad, la fe, el amor y la paciencia, huye, apártate, corre de esta situación. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, hagámonos esta pregunta? No me lo vayan a contestar en el chat, por favor, a menos que quieras hacerlo. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado nuestro Shabbat, nuestro tiempo de reposo, nuestra comunión, nuestra intimidad con Hashem, yéndonos a cualquier otra actividad distinta que nos separa de la reunión que tenemos con el Padre? Entonces, repito, si hay un campeonato mundial, nos vamos. Si hay una actividad deportiva, nos vamos. Que mi hijo tiene que jugar, nos vamos. Que mi hija tiene que participar, nos vamos. Y la prioridad no existe. Es decir, la prioridad existe para lo que nosotros consideramos más importante. Y si lo que nosotros consideramos más importante es cualquier actividad que nos quite del lugar de Adonai, tenemos que considerarlo 2 veces. Por eso esta palabra nos dice: corran, huyen, apártanse de ese. Primer libro a Corintios, capítulo 9, verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Por favor, no demos batalla sin sentido. No corramos sin dirección, no corramos sin discernimiento. No hagamos de nuestra vida el ritual que el mundo hace para creer que si el mundo lo hace, lo está haciendo bien. Para pensar que si yo pago un ticket de $2,000, $5,000 o $10,000 por entrar a un Super Bowl, es porque eso me va a dar posición, prestigio, privilegio. Por favor, hay cosas mucho más importantes que estos conceptos de vanidad que el hombre tiene frente a un ídolo llamado deporte. Veamos el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Por favor, vamos a ese texto. Dice esta palabra, léalo conmigo. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Dice la palabra: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajo de noche y de día. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Adonai,
Y cuando predicamos el Evangelio de Adonai, lo predicamos para alcanzar el corazón de aquellos que están fuera del propósito. Y el libro de los Hechos, en el capítulo 18, vaya por favor al libro de los Hechos, capítulo 18, a partir del verso 1, vamos a leer del verso 1 al verso 4, dice la palabra: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. Observen, Atenas. Atenas, wow. Cuando mencionamos Atenas tenemos que mencionar la cultura griega y todo lo que esta cultura representa en todas las áreas, desde el punto de vista, repito, filosófico, humanístico, desde el punto del tema que nos ocupa en el área deportiva, la cultura, el cuerpo, etcétera, etcétera. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Verso 4, estoy en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 1 al 4. Verso 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Maravilloso, porque lo que les dio identidad a Pablo con esta familia que encontró en el camino, venidos de Italia, que eran Atila, de Italia, Priscila y su mujer, ¿recuerdan a Priscila? Su mujer, y ellos tenían una función en común. ¿Qué hacían? El ejercicio que ellos practicaban era su labor, su trabajo, y el trabajo que realizaban era el mismo oficio con el que ellos desempeñaban su actividad diaria. Trabajaban juntos, pues su oficio era el hacer tiendas. Observen que siempre que se nos menciona una actividad en cualquiera de los contextos bíblicos, siempre las actividades tienen que ver con una actividad laboral, productiva. Aún dice la palabra en el libro de Proverbios que la mujer virtuosa labora, guarda, provee, cuida, ejercita. Muy importante, ¿no? Dice que la mujer virtuosa está en el gym, que la mujer virtuosa tiene cirugías de esto y cirugías de lo otro para perfeccionar su cuerpo. No, es una mujer emprendedora, es una mujer laboriosa, es una mujer que cuida su hogar, su esposo, sus hijos, que sabe guardar, aprovisionar, almacenar, que tiene sabiduría. Así es que, mis amados hermanos, la manera como hoy, como padres, como Keilah, como ministerio, podemos enseñar a nuestros jóvenes que se ejerciten no es propiamente lo que el mundo moderno está haciendo. Usted nota, mi amado hermano, y tal vez ustedes, mis amados, desde niños en sus escuelas. Una escuela, la prioridad de una escuela es tener los salones, por favor, por supuesto, digamos, las oficinas administrativas, los salones, pero hay una prioridad, debe tener como mínimo un campo, una zona de deporte en el que podamos jugar basquetbol, voleibol o cosas por el estilo. Todo este fenómeno, ¿de dónde lo traemos? De la cultura griega. Los griegos tenían instalaciones deportivas por doquier para que las personas se ejercitaran. Y esto es muy interesante porque hasta nuestros días usted va a la mejor universidad o a las mejores universidades, como lo mencioné en uno de los programas anteriores, aquí en los Estados Unidos, y las mejores universidades de los Estados Unidos, que preparan maravillosos y excelentes profesionales en muchas áreas, las prioridades de las universidades ante todo son los campos deportivos. Para el béisbol, para el fútbol, para el soccer, para etcétera, para todo tipo de actividad deportiva. Y es lo que les da el reconocimiento incluso como las mejores universidades del país. No solamente los doctorados en muchas áreas, repito, sino que han obtenido premios a través de las actividades deportivas, y esto es lo que se le enseña a nuestros jóvenes. Entonces nuestros jóvenes hoy no tienen expectativa laboral, los jóvenes hoy no tienen una expectativa académica, los jóvenes hoy tienen una expectativa desde el punto de vista del deporte. Y qué bueno que fueran deportistas y esto los librara de tanta contaminación de drogas y perversión del mundo. Pero lastimosamente el deporte hoy por hoy está tan contaminado de drogas y contaminado de perversión
que estos jóvenes que logran llegar a muchas de esas posiciones de realce, de reconocimiento, terminan con una vida tan lamentablemente frustrada y fracasada, sucumbidos en problemas de drogadicción, alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en el nivel de rendimiento de estos jóvenes también se les lleva a ingerir bebidas. No sé cómo puedo utilizar la palabra más adecuada, no soy un conocedor del tema, pero bebidas seguramente, no puedo decir energetizantes porque son comerciales, pero tal vez a consumir ciertos tipos de medicamentos o bebidas que les permitan tener un mayor rendimiento, y esas bebidas se les convierten en una adicción, y ese tipo de bebidas o de alimentos o medicamentos, si puede utilizar, posteriormente les van a traer serias complicaciones a sus cuerpos, serias complicaciones a su salud, y los va a afectar de manera extremadamente notable. Por lo tanto, todos estos niveles de competencia que hoy vemos, el querer ganar, el querer ser el primer lugar, el que quiere obtener el premio, el que quiere obtener el rendimiento más alto, debe saber que este tema que tenemos de mente sana y de cuerpo sano y de espíritu y de emociones sanas, definitivamente en el nivel deportivo realmente no es tan sano como debía ser. Por eso hoy las grandes organizaciones del deporte, en todos los aspectos, en el fútbol, en el ciclismo, en cada uno de ellos, deben tener los exámenes técnicos antidoping que permitan establecer que evidentemente un participante, un atleta, un deportista obtuvo medallas, obtuvo rendimientos con un cuerpo sano y no con ayuda de algún tipo de medicamento o algo por el estilo. Ustedes recordarán, hubo un gran ciclista, no soy muy bueno en nombres, así es que solo lo voy a mencionar, que fue ganador de no sé cuántas etapas de las más importantes del Tour de Francia y todas estas etapas internacionales. Después de mucho tiempo se logró establecer que evidentemente logró todos estos triunfos utilizando elementos que le producían un mayor rendimiento en su actividad deportiva, y aún después de haber terminado y haber sido reconocido ese gran hombre, ese gran deportista, las federaciones internacionales decidieron retirarle sus premios, retirarle sus nombramientos, retirarle su condición de ese gran deportista, que termina, por supuesto, repito, con una vida totalmente afectada. Ahora, mis amados, acompáñenme ya en estos minutos que nos restan al libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 12 y en el verso 2. Hasta este punto en la programación que llevamos, después de conocer los aspectos históricos, el contexto del deporte en términos genéricos, la posición de Yeshua frente a la posición del deporte, que nunca nos menciona como tal una actividad deportiva, todo lo contrario, nos dice Pablo que la parte del ejercicio físico pues para nada aprovecha, que lo más importante es ejercitar nuestros cuerpos para la piedad, importantísimo. Pero en esta primera parte, ya hablando de Biblia, contexto bíblico, porque recuerden que no estoy dando una opinión de carácter personal, estoy leyendo los textos bíblicos para que sea la luz de la palabra la que nos hable. Vemos que prácticamente la conclusión aquí va a ser que todo aquello, repito, actividades deportivas que tengan idolatría del cuerpo, idolatría física, idolatría que nos quite los tiempos de comunión para con el Padre, todo esto debe estar absolutamente deshecho. No tiene nada que ver para conmigo. Entre otras cosas, creo que lo mencioné ayer, ¿cuántas veces hemos pasado frente a una pantalla de televisión viendo deportes? Los canales de televisión americanos tienen infinidades de canales deportivos porque tienen tanta audiencia y rating por encima de cualquier otro tipo de programa, no sé, de novela, cultural, de diversión, de distracción, no. Los deportes, la prioridad número uno. ¿Cuánta gente puede pasar un día completo postrados en un sofá viendo un canal deportivo? Pues esto nos muestra un nivel de adicción y un nivel de idolatría al punto que a esto es a lo que nos referimos, que no nos puede tomar el lugar. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 2 dice esta palabra. Y no adopten las costumbres de este mundo, por favor. No adopten
no se asemejen, no se igualen, no se asimilen a los rudimentos de este mundo, a las costumbres deportivas, idolátricas de este mundo, sino que sean transformados por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Adonai, la voluntad del Padre, de lo que es bueno, agradable y perfecto. Bueno, agradable y perfecto. Romanos 12:2 creo que es un texto que nos deja una gran enseñanza, un gran mensaje a nuestros corazones. Pastor, me parece que el tema ha sido muy fuerte, ha sido un tema un tanto extremo, ha sido un tema muy contradictorio. Bueno, mi amado hermano, si no estás muy de acuerdo con lo que hemos podido enseñar, recuerda que no estoy enseñando nada que no esté escrito en la palabra. Aquí está, estoy leyendo la palabra de Adonai, aquí está la Biblia. Entonces, tu opinión es muy personal y por supuesto respetable. Lo que sí quiero significar que aunque la actividad deportiva tiene muchos beneficios, será nuestro tema de mañana a propósito, evidentemente, vuelvo al punto, lo que tenemos que considerar es que todo aquello que nos quite nuestra intimidad con el Eterno, debemos desecharlo. Uno, entre eso las comidas, lo vimos la semana anterior, los alimentos, todos estos compromisos sociales, todos estos eventos sociales, todas estas actividades deportivas que nos apartan y nos quitan esa intimidad con el Padre. Por lo tanto, Romanos es muy claro y nos dice que no nos adaptemos a las costumbres. Es costumbre en este país, en América, no fallar un domingo a los hinchas de los deportes, en soccer, en fútbol americano, en béisbol, en básquetbol. Esa es la costumbre de este país. Lo digo particularmente, repito, porque conozco el entorno del lugar donde nosotros vivimos, una comunidad 100% americana por demás, en las que para ellos la prioridad, y estoy hablándole de hombres y mujeres comillas, creyentes de las grandes congregaciones que tenemos en esta ciudad, en las diferentes denominaciones del nivel 2, tremendos hombres, líderes de sus congregaciones, ancianos, diáconos y todo lo demás, pero que la prioridad para ellos es que sus hijos estén vinculados con el equipo del soccer, con el equipo de béisbol, con el equipo de básquetbol, y patrocinan y costean y van y vienen y se trasladan y van a Miami, van a New York, van a Texas, vienen aquí, van a Chicago, hacen los recorridos que tengan que hacer con los costos que tengan que hacer, de tal manera que se pueda cumplir ese sueño de la idolatría del deporte. Pero a la congregación no asisten, pero a la enseñanza bíblica no asisten, pero a sus ministerios propiamente nombrados como tal dentro de sus congregaciones no asisten. Entonces, desde esa óptica que estoy presentando o pretendo presentar, estoy diciendo que desde ese concepto, evidentemente, la actividad deportiva nos aparta del verdadero propósito de Dios, y Romano nos lo dice: no adopten las costumbres del mundo. Está bien todos estos cientos de miles de hinchas que no conocen de la palabra de Dios, que su idolatría es ese deporte, pues para ellos eso es lo importante. Pero para una persona que conoce la palabra, para una persona que tiene a Yeshua en su corazón, la prioridad es cumplir con el propósito del Padre. Transfórmense por medio de la renovación de su mente, por favor. Renovados en nuestra mente, en nuestra vieja manera de vivir, porque ya no vivo yo, ahora Adonai vive en mí, y si Adonai vive en mí, yo ya no puedo vivir con el rudimento del mundo, ni compartir lo que el mundo hace, porque mi vida ha sido completamente transformada. Vamos a cerrar, ya el tiempo se nos agota. Acompáñenme al libro de Oseas, en el capítulo 11, versos 1 y 2. Maravilloso el libro de Oseas. Me encanta, me apasiona el libro de Oseas. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios.
¿Será que hoy estás ofreciendo, mi amado hermano, a través del deporte, estás ofreciendo sacrificio a un Baal, a ese Baal deportivo, a ese ídolo? ¿Estás tan apartado cada vez que Adonai te llama a cumplir con el llamamiento para el cual has sido traído, puesto en el servicio, en el ministerio? Puede ser que estés tan distraído viendo, practicando y haciendo tantas otras cosas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura de la palabra? En un devocional de la mañana. 30 segundos, un minuto. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la práctica de un deporte? 2 horas, 3 horas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a ver un partido de soccer o no sé, cualquier actividad deportiva? Siempre comparemos nuestras estadísticas. Si yo tomo mi palabra y le dedico 30 segundos, pero a las actividades deportivas le dedico 2 horas, evidentemente mi corazón está tan lejos del propósito del Padre, tan lejos que donde está tu tesoro, donde estará tu corazón, donde está tu tesoro estará tu corazón. Si tu corazón está puesto en ese tipo de compromisos de idolatría, entonces, mi amado hermano, la exhortación de este tema del deporte nos trae a que busquemos primeramente el rostro de Yeshua, que busquemos primeramente su Kadosh Torah y que retornemos al propósito de su palabra. Este es el fundamento con el cual tenemos que empezar a caminar y con el cual tenemos que definitivamente establecer. No puedo decir que soy un creyente de Mashiach si como vida de familia y como vida ministerial y como vida de comunidad hago todo lo contrario a lo que Mashiach me pide en su manual de vida, en su manual de instrucciones que hagamos. Si para mí dejar Shabbat por otro tipo de actividad es mi primer lugar, entonces significa que tengo un ídolo. Y ese ídolo puede ser no solamente el deporte. Hablamos del deporte por las actividades deportivas que generan masas en todas partes en el mundo. Pero yo compartí un ejemplo y perdóneme que lo retome. Vinieron 2 equipos de nuestras comunidades hispanas a este país. Miles de fanáticos del deporte soccer viajaron desde tantos puntos en América hasta esa ciudad para ver ese enfrentamiento deportivo de 2 selecciones de países nuestros. En el momento más difícil en los Estados Unidos, cuando se estaba produciendo el mayor nivel de deportaciones en la comunidad hispana, era impresionante. La gente no iba a la congregación, la gente no iba a sus trabajos, las gentes no salían siquiera a comprar lo básico de sus alimentos por el temor a la persecución de la policía migratoria. Pero cuando vino este encuentro deportivo, la gente no tuvo ningún temor. La gente se desplazó de 10, de 24 horas de distancia hasta un estadio para colocar su camiseta de su selección y hacer toda la fanfarria, está bien la palabra, de celebrar con su equipo. Impresionante, hermanos. Ídolos. Hoy estamos viviendo una circunstancia muy similar. Cuando se menciona de congregarnos como Keilah, las personas nos dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia, esto del COVID es terrible, el COVID, y espanta el COVID en las iglesias. Pero si se trata de ir a un cine, si se trata de ir a una actividad deportiva, si se trata de ir ver estos estadios con miles de gentes, todos con una mascarilla solucionan el problema y ahí no hay COVID, ahí no pasa nada, ahí no hay ninguna dificultad. Pero en una congregación, ni con mascarilla, ni con tratamientos de sanitizer, nada de esto, la gente no quiere estar en las congregaciones. Estos son temas que tenemos, repito, mis amados hermanos, que simplemente considerar para saber si estamos siendo justos, adecuados delante de nuestro Adonai. Cerremos, mis amados hermanos, dejándoles la invitación para el día de mañana. Y vamos a responder las preguntas ya prácticamente finales al tema. ¿Puede entonces un cristiano ejercitarse? ¿Puede un creyente? No utilicemos la palabra cristiano para no tener ciertas dificultades. Bueno, el Cristo permite que Mashiach permite que lo llamemos Cristo por el Mashiach. Entonces, ¿puede hoy un creyente, prefiero usar la palabra creyente, practicar el ejercicio? ¿Practicar un deporte? ¿Qué es lo que la palabra nos dice respecto a este tema?
¿Puede un creyente practicar deporte para guardar su salud, para mejorar su salud? Obviamente, esas respuestas tienen también un sentido bíblico y lo vamos a ver también en el día de mañana. ¿Cómo entonces debemos prepararnos adecuadamente a practicar un deporte saludable, que no sea una idolatría a Baal particularmente, sino que podamos con nuestros ejercicios también glorificar a nuestro Padre Eterno y darle a Él toda la gloria y toda la honra? Cómo el deporte sí nos enseña mantener una meta puesta, correr la carrera, dar la batalla, es decir, que nos motiva, si puedo usar esta palabra en comillas, esa motivación que tenemos de perseverar. Perseveremos en el ejercicio de la palabra, corramos esa carrera, vistamos esa armadura, entremos a esa competencia, y esa competencia tiene como propósito ¿cuál? Alcanzar cada día más la palabra de Adonai. Prepararnos más adecuadamente cada día. En ese sentido, la competencia espiritual sana que nos permita edificarnos y nos permita alcanzar y edificar a otros. Así es que mañana continuaremos con el tema y hablaremos respecto a estas menciones que he podido presentar ya al final de nuestro día. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. Gracias por sus mensajes, gracias por sus opiniones, sus palabras. Sus apreciaciones son muy importantes para nosotros. Así es que no deje de enviarnos sus comentarios. Por favor, siempre comentarios con la decencia que todo amerita. Por favor, número 1. Número 2. No olviden, por favor, compartir estas enseñanzas. Comparta con todo aquello, amigos, personas que usted tenga en posibilidad. Comparta el video y gracias por darnos el me gusta. Amén, mis amados hermanos, hasta el día de mañana. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Muchísimas gracias. Shalom para todos, un muy buen día. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.